Muy bien, vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 7. Vamos a estar en este Evangelio bastante tiempo, estamos yendo poco a poco y la verdad que cada vez me gusta aún más estudiarlo porque podemos encontrar muchas verdades y al hacerlo en el libro capítulo a capítulo podemos ver cómo Marcos ha ensamblado estas historias y tiene una enseñanza específica que podemos enriquecernos el día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Marcos 7 del 1 al 23, pero vamos a comenzar leyendo el primer fragmento que es Marcos 7 del 1 al 8 y lo voy a leer y dice así: Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de los discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberlas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de barro, bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Venimos de que Jesús está enseñando, y si vemos el capítulo 6 en el versículo 52 al 54, al bajar de ellos de la barca, está en la parte de bueno, ahora lo perdí, pero está en los versículos anteriores, si no me equivoco, es Genezaret, ¿puede ser? Es decir, están en Genezaret, ¿vale? Están lejos de Jerusalén. Pero lo que está sucediendo aquí es que en la historia que vamos a ver hoy, vamos a ver la interacción que más adelante se va a amplificar en la lucha o en las discusiones con los fariseos. Aquí está Jesús predicando en Galilea y como vimos anteriormente, el nombre de Jesús se estaba haciendo famoso. Teníamos las historias de Herodes, que él se había enterado ya desde el otro lado. Teníamos personas de diferentes pueblos que venían a ver a Jesús para que sean sanados, para escuchar sus enseñanzas. Tenemos personas de alrededor que empiezan a enterarse y Jesús, el nombre de Jesús empieza a ser famoso y conocido, y todos querían venir a ver quién era este Jesús. Pero parece ser que estos fariseos y escribas vean un grupo de Jerusalén que está bastante lejos para poder pero vamos a ver qué intenciones tenían ellos, ver cómo podían encontrar a este Jesús, quién era y qué es lo que hacía. Para empezar, versículo 1, tenemos quiénes son los fariseos y los maestros de la ley. Recordemos que en el contexto que estamos estudiando, los fariseos y los escribas eran la religión que había en ese tiempo, eran los encargados de poder instruir al pueblo de Dios en las escrituras, en las enseñanzas. Tienen los escribas, los cuales estudiaban y enseñaban. Los fariseos también tienen ahí otro grupo en los cuales ellos están encargados o tendrían que estar siendo como personas que están enseñando
al pueblo de cómo adorar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo facilitar ese camino de quién es Dios, cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Pero vamos a ver que este grupo va a tener varios encontramientos con Jesús. Cuando llegan de Jerusalén, vieron a algunos discípulos que comían con manos impuras. Ahora, quiero dejar bien claro, lavarse las manos está bien. No significa, aquí la enseñanza no es no lavarse las manos. Venimos de una pandemia en la cual podemos ver cómo la limpieza, el higiene es útil, ¿vale? Pero no está hablando de una limpieza por higiene. Lo que se relaciona aquí, o lo que habla de comer con manos impuras, era un ritual más, los cuales los religiosos hacían por tradición, porque ellos era la manera que purificaban sus manos, sus cuerpos, sus vasijas, sus utensilios. Pero no solamente esto, tenían muchos más rituales de purificación, pero aquí lo aclara que son tradiciones de los ancianos. A lo largo de la historia tenemos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar mandamientos, leyes, pero también tenemos estas tradiciones que han pasado de generación a generación, que si ustedes recuerdan como algo como guardar el sábado, se había convertido en una carga tan pesada para el pueblo de Israel que no podían hacer nada. Una persona que se dedicaba a coser no podía llevar hasta un alfiler encima ese día porque se le consideraba trabajo. Y algo así lo descalificaba a tal punto que habían hecho tantas leyes y habían estipulado tantas cosas que era un gran peso para poder llevarlo. Y eso no era lo que Dios quería dar a entender para su pueblo. No quería eso para su pueblo. Algo así había pasado con la purificación en ese tiempo. Habían estipulado tantas cosas que hasta no lavarse las manos como forma de ritual de una manera específica se consideraba algo impuro. Imagínate, viene anteriormente de alimentar a más de 5.000 personas. ¿Qué tenía más importancia? ¿El purificar las manos antes de comer o el milagro que había hecho con los panes y con los peces? ¿Qué están buscando los fariseos al ver la persona de Jesús y de sus discípulos? Ellos están viendo, claro, nosotros somos los representantes de Dios, nosotros somos los que cumplimos las leyes como Dios manda, y ahora vienes tú en nombre de Dios a proclamar que si no estás cumpliendo un ritual, un rito antes de comer tan sencillo como lavarte las manos. Y lo explica en el versículo 3. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir el rito de lavarse las manos, ya que están aferrándose a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como los ritos de lavar las copas, jarras, bandejas de cobre. Y esto es lo que le preguntaron, versículo 5. Vieron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y aquí puse una pregunta: ¿cuál es la verdadera intención de estos fariseos? Por un lado, para pensar bien de ellos, diría, bueno, ellos han aprendido esto por tradición, lo han hecho desde pequeños, y ellos han aprendido que esto está bien y lo otro está mal. Hoy en día podríamos, en nuestros niños, alguno podría decir, no, un padre le ha enseñado a lavarse las manos rigurosamente o los dientes antes de ir a dormir o después de comer, y ve al otro niño que no está haciéndolo y puede decir, pero ¿cómo no lo haces? Si esto es lo correcto.
Ahora, para pensar bien de ellos, podría decir que los fariseos empiezan a tener incógnitas de cómo puedes decir que agradas a Dios, que eres maestro porque tus discípulos son tus seguidores, están incumpliendo algo que Dios está mandando. O que la tradición o los ancianos que saben de Dios consideran que esto es justo. Pero vamos a ver que las intenciones que tienen los fariseos, vamos a ver que ellos sabían que hay cosas que eran carga para el pueblo de Dios. Entonces podemos ver que Jesús le responde según su corazón. Entonces yo no voy a poner una intención de una buena intención o una mala intención, sino que voy a dar la respuesta como Jesús le responde. Y Jesús le responde identificando y viendo su interior, cómo ellos están haciendo la pregunta. Porque Jesús no le hubiera dicho hipócritas si realmente no hubiera tenido un corazón hipócrita al hacerle esta pregunta. Entonces Jesús le responde: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Hipócritas. Esta palabra se utiliza hoy en día o en ese tiempo. Es como son actores, tienen una máscara puesta. ¿Por qué? Porque dicen una cosa, pero hacen otra contraria a lo que están diciendo, pero totalmente contraria. Se están siendo como unos actores, algo que es externo, algo que simplemente es de boca para afuera, pero no para adentro. Y dice, y así lo cita en Isaías textualmente: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Podríamos hacer muchos símiles del día de hoy. Estamos hablando de ese tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros no conocemos a personas en las cuales tienen el nombre de Dios en su boca a diario, pero su vida no refleja lo que sus bocas están diciendo? Cada uno de nosotros venimos y cantamos canciones con verdades bíblicas que a lo mejor no están reflejando nuestras vidas al 100%. Entonces, la hipocresía en el ser humano es alta. Cada uno de nosotros tiene un grado de hipocresía, porque no decimos todo lo que pensamos, porque no hacemos todo lo que aconsejamos a otros, porque tal vez enseñamos a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos. Y en cosas pequeñas y grandes somos hipócritas. Pero hay una cosa mayor: presentarse ante Jesús y exigirle o querer decirle o imponerle algo donde Él no está incumpliendo ninguna ley ni ningún mandamiento. Son tradiciones de ancianos. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. En vano me adoran. Es decir, esa adoración es falsa, no existe. Una persona hipócrita no puede adorar el nombre de Dios, porque no sería adorar. No hay una adoración completa, no hay una adoración real. Entonces, imagínense esa escena donde ellos, me imagino que viniendo desde lejos, con una vestimenta súper diferente, si estaban comiendo, haciendo cosas diferentes que otros no hacían, como lavarse las manos antes de comer. Ellos creían que estaban adorando a Dios, pero no sirve de nada hacer esas cosas si realmente estás lejos, porque estás siendo hipócrita. Y Jesús le deja bien claro de que en el versículo 8, ustedes
han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Jesús está ahora denunciando, denunciando a ellos esa hipocresía que están teniendo, y ahí está resumido. Han desechado los mandamientos humanos y están poniendo por encima de los mandamientos de Dios tradiciones humanas. Esa es la primera denuncia que Jesús está haciendo a ellos. Corazones, personas hipócritas que dicen una cosa pero hacen otras. En la segunda sección que vamos a ver, va a ampliar un poco más. Vamos a leer desde del 9 al 13, donde dice: y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En este caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Entonces, la primera parte, tenemos mandamientos de Dios y propias tradiciones. Ha llegado a un punto que los religiosos, las personas que tenían que representar a Dios en la tierra, han puesto tradiciones por encima de la palabra de Dios. Podemos hacer muchos símiles el día de hoy también, donde el hombre hace muchas tradiciones. Nosotros hace pocos años que estamos como iglesias establecidos y ya tenemos tradiciones. Una es juntarnos todos los domingos, juntarnos cada 3 miércoles a Leo Hora Canta. Tenemos tradiciones en las cuales cómo hacemos las canciones que cantamos. Son tradiciones, pero eso nunca debe estar por encima de la palabra de Dios. Obviamente que el hombre crea tradiciones o crea algo fácil de repetir, porque es más fácil cumplir con un checklist de hice esto, hice aquello, porque eso me justifica a mí mismo. O hay una falsa justificación de que al final yo quedo satisfecho porque he cumplido lo que he tenido que hacer. Eso es la tradición. Ahora, ellos se han pasado y lo que han llegado a hacer, el ejemplo que da Jesús aquí, es que la buena manera, es decir, sarcásticamente, le está diciendo: dejan a un lado los mandamientos de Dios y ponen sus propias tradiciones. Y da este ejemplo. Antes nombró a Isaías, ahora va a nombrar a Moisés, que para ellos era uno de los personajes, uno de los representantes más grandes dentro de la Biblia, que ellos podían tener y seguir sus enseñanzas. Y Moisés dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el otro, el que maldiga a su padre y a su madre, será condenado a muerte. Pero ¿qué es lo que han hecho ellos? Ellos estipularon en una tradición que si su padre o su madre tenía una necesidad, ellos podrían, con decir cualquier ayuda, es decir, el versículo 11, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Imagínense esta situación. Por privilegios, hoy tengo a mis padres aquí, que están de visita. Imagínense que ellos necesitan ayuda y yo tengo dinero en mi cuenta, tengo dinero para algo que ellos han
en el viaje hubieran quedado varados en algún lugar y necesitaban esa ayuda. Y yo tengo ese dinero para poder ayudarles. Pero ¿qué pasa? Según la tradición, ellos le habían permitido decir, pues mira, yo tengo este dinero, lo tengo yo, pero ya está asignado, esto es para Dios, no puedo tocarlo. Es decir, es mío, pero tiene el nombre de Dios, pero es mío. Entonces, está asignado a Dios, pero no te lo puedo dar, sigue siendo mío. Ahora, yo no sé cuándo iba a ser de Dios, si Dios realmente en los mandamientos era honrar a tus padres, ayudar a tus padres. En ese tiempo no había una seguridad social por la cual podían las personas mayores tener una ayuda del gobierno, pero cualquier sea la situación, está poniendo aquí un mandamiento de Dios y una tradición humana que ellos habían puesto por encima del mandamiento, los cuales habilitaba el descartar el mandamiento de Dios para hacer lo que realmente había en sus corazones, que es designar el dinero para ellos. Tenía el nombre de Dios, pero ese dinero, andá a saber después en qué lo utilizaban. Pero ellos por derecho, ¿cuántas personas podemos utilizar las leyes para buscar nuestros beneficios? Debemos mantener mandamientos de Dios y después leyes o estipulaciones dadas por hombres. Pero ellos habían hecho lo contrario, habían hecho como una trampa para poder beneficiarse ellos mismos. Pero no solamente queda aquí, ese es el ejemplo, sino que Jesús le está diciendo claramente, están anulando el versículo 13. Así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. 3 cosas que estaban haciendo mal. Primero, estipular tradiciones en las cuales estaban anulando los mandamientos de Dios. Lo otro era ponerlas en práctica y enseñarlas a otros. Es decir, no solamente que era para ellos y le permitía este vacío legal, vamos a llamarlo, que podríamos llamarlo el día de hoy, sino que también estaban claramente quebrantando, están anulando la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, personas que tenían que eran responsables de reflejar el carácter de Dios en la tierra, de enseñar el carácter de Dios a su pueblo, de ser luz a las naciones, estaban demostrando todo lo contrario. No estaban ayudando a sus padres, no estaban ayudando a su prójimo, solamente veían sus propias vidas. La segunda denuncia que Jesús hace no es, la primera es la hipocresía que había en ellos, y la segunda denuncia que hace es que el quebrantamiento intencional. Ahí ves que esto era intencional, no era que sin querer pusimos esto, no. Hay una intención egoísta por debajo de esa ley, de esa estipulación, que está quebrantando intencionalmente la palabra de Dios y enseñando esto a otros. Nada de lo que hacen por tradición los limpia. Es decir, viniendo desde la sección anterior, vemos que ellos estaban orgullosos por lo cual se lavaban las manos, o porque tal vez vestían de otra manera, o porque tal vez cumplían ciertas tradiciones para presentarse puros delante de Dios. Pero Jesús, cuando le está diciendo esto, hipócritas, y le está dando uno de muchos ejemplos por los cuales ellos están quebrantando el mandamiento de Dios, revela la impureza que realmente hay en sus vidas. Ellos no están limpios delante de Dios.
Ellos están contaminados. No hay veces que se laven las manos ni el cuerpo completo que pueda purificar lo que ellos están haciendo. Y vamos a ver la siguiente sección donde Jesús amplía aún más, que es del 14 al 23. Y amplía en el primer versículo, el 14, dice, de nuevo Jesús llamó a la multitud, es decir, el escenario está ahí, llama a la multitud y esto le enseña a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Están dando esta enseñanza delante de los fariseos y los escribas. Y a toda la multitud. Entiendan bien esto. En la tradición judía, ellos pensaban que la contaminación o lo impuro era algo externo. La persona que estaba impura, había un ritual de pureza para poder purificar a esa persona, para que quede limpia, para que pueda volver al pueblo, para que pueda presentarse delante de alguna persona, para que pueda entrar al templo. Esto lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, donde había rituales de purificación para poder acercarse o ser parte de algo. Entonces el pensamiento de ellos era que la impureza era algo externo, que si yo lavaba mis manos, quedaba puro, que podía quedar puro. Entonces lo que Jesús viene a enseñar ahora es que nada de lo externo hace impuro al hombre. ¿Cómo es esto? Estuvimos todo este tiempo haciendo cosas, ¿para qué? ¿Qué es lo que estuvo haciendo el pueblo de Israel hasta ese momento? Todos los rituales, y nosotros lo hemos visto anteriormente, y hasta podemos ver el libro de Hebreos cómo puede explicar que todas las cosas que la ley estipulaba, estos ritos, esta manera de presentarse del tabernáculo, de entrar al templo, eran sombras de lo que realmente iba a venir a ser Jesús, lo que realmente necesitaba el ser humano. Y entonces esta impureza que ellos tenían, que creían que era algo externa, cambia por completo, y Jesús le quiere dejar bien reflejados aquí, que nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Los fariseos y los escribas ahí yo creo que habrán quedado pensando, y vamos a ver que los discípulos que estaban con Jesús tampoco habían entendido después. Más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Vamos a ver ahora otro escenario donde dice el versículo 17, después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Y Jesús le dice, ¿tampoco ustedes pueden entenderlo? Les dijo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Tenemos esta explicación y parece una explicación sencilla hoy en día. Y tenemos algo que podemos dar explicación. Ahora, ¿lo que entra por la boca puede contaminar al hombre? Sí y no. En la enseñanza de Jesús es no, pero nosotros bien sabemos que si comemos de una manera desordenada, si comemos alimentos que son venenosos, puede afectar a nuestra salud.
Si comemos algo que, digamos, ustedes me entienden, cualquier comida que no sea saludable o algo en mal estado puede afectar nuestro cuerpo. Ahora, ¿puede afectar nuestro corazón? Pues sí, también. Si comemos mucha grasa, tal vez puede afectar el corazón. Tenemos médicos que podrían explicarlo mejor. Pero Jesús no se refería a esto. Se refería a un tema espiritual. O algo que viene el alma. Es decir, la comida que ustedes están comiendo no afecta o no corrompe tu alma. Tu alma ya está corrompida. Tu alma ya tiene maldad dentro de tu corazón. El entendimiento que había del corazón era la voluntad, el deseo, lo que de ahí salía, los deseos y las elecciones que tomaba el hombre. Entonces, si esa voluntad y esos deseos que tú tenías en tu corazón, de esa manera ibas a actuar. Entonces, ese mal ya está dentro. Ya no hay nada que puedas hacer externo que pueda purificar lo que tenemos dentro. ¿Cómo puedo lavar mi corazón? ¿Acaso podría lavar mi corazón? Hoy en día con la tecnología que hay seguramente que sí. Y aún así no alcanzaría para poder dejar limpia el alma. Es a lo que se refiere aquí, el corazón. Le dice a los discípulos, ¿no se dan cuenta? Todo lo que entra al estómago va a parar al váter, va a la letrina, ahí termina. Hace otro camino el cual no afecta tu espiritualidad, eso no está contaminando. Lo que realmente contamina ya está dentro y ahí va a salir. Vamos al versículo 20 donde lo explica mejor. Luego añadió, lo que entra no contamina. Ahora del 20 al 23. Lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y ellos pensaban que con lavarse las manos quedaban limpios de todo eso. Qué fácil es decir, hoy lavé mis manos. Es muy fácil el buscar algo externo. Hoy leí la Biblia. Hoy he orado. Y con eso empiezo a falsamente justificarme delante de Dios y me estoy transformando en un fariseo de una era moderna. Eso es lo que lleva al fariseísmo. Lleva a que primeramente nos convirtamos en hipócritas con nosotros mismos, que no podamos ver la realidad nuestra delante de Dios, y no solamente eso, sino que empezamos a compararnos con otros, donde, como tenemos en los evangelios, gracias Señor porque no soy como este. Me estoy comparando, busco a alguien peor. Claro, siempre va a haber alguien peor. Siempre va a haber alguien peor que tú. Entonces, ese fariseísmo puede ser hoy en día también. Pero el problema es algo interno. Jesús le está haciendo ver que no es algo externo, no es algo que, ay, me manché de pecado, leo mi Biblia, oro y ya quedé limpio del pecado. No. El pecado y la corrupción está dentro. Y no tienes tu capacidad para poder limpiarte a ti mismo. No hay capacidad que venga de ti y ni de otra persona al lado tuyo que pueda limpiarte esa corrupción que tenemos dentro. El versículo 23 dice, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Lo que tenemos en nuestro corazón sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Imagínate, algunos pueden controlar su boca. Los pensamientos, los sueños, tenemos control sobre nuestros sueños. Es decir, todo lo que hay en nuestro corazón comienza a salir. Y podemos ver
hasta en los niños cuando están creciendo. Sí, son muy monos, muy lindos y demás, pero podemos ver que el ser humano está corrompido, que hay mal dentro del ser humano. Son malas noticias. Son malas noticias, pero una realidad. Y Jesús le está haciendo ver que la maldad está dentro del ser humano. Le está haciendo ver que no tienen capacidad de poder limpiarse externamente y por sí solos. Jesús revela el verdadero problema del hombre. El hombre es impuro, está corrompido y contaminado y no puede por sus propias capacidades limpiarse para estar delante de un Dios santo. Esa es la realidad. Nadie, no hay hombre ni uno solo que sea justo delante de Dios. El primer paso es reconocerlo. El primer paso es reconocerlo. Ahí no queda la historia. Los versículos que me tocan, sí. Hasta ahí queda. Pero no quiero terminar ahí, porque hay buenas noticias. Esa es la realidad, y Jesús quiere mostrar a los fariseos, a los escribas, a las personas, a las multitudes. Pero Jesús aquí se lo está mostrando a los discípulos en intimidad, porque Él le está enseñando también lo que Él vino a hacer. Vamos a ver que, por ejemplo, en el versículo 19b, lo hemos pasado un poquitín rápido, pero dice: con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Puedo comer de todo hoy. ¿Significa eso simplemente? No. A ver, todo me es lícito. Vamos a utilizar este texto, fuera de contexto tal vez. Pero ¿podemos comer de todo? Claro que sí, pero yo no voy a ir a una planta venenosa a comerla porque sé que me va a hacer daño. Ahora, cada uno puede tener un estándar diferente de cómo se alimenta. Unos tienen mayor control sobre otros, sobre su cuerpo, lo que comen. Personas que hacen ejercicio. Yo no hago nada de ejercicio. Personas que utilizan o quieren comprar de un alimento de una manera más ecológica, más orgánica. No sé, hay diferentes maneras que podemos ver cómo una persona puede tener una buena alimentación. Pero Jesús tampoco se está refiriendo tanto a esto. Jesús dice que aquí declara limpio todos los alimentos. Anteriormente había leyes por las cuales cosas no podían comer. Hoy en día nosotros no tenemos esas leyes y podemos comer varias cosas, ciertas cosas. No tenemos una ley que nos prohíba. Pero lo que sí estamos viendo de que Jesús está declarando limpios los alimentos. Los discípulos o las personas que lo rodeaban tal vez tendrían la pregunta: ¿y quién es este para declarar limpios los alimentos? ¿Qué autoridad tiene Jesús para declarar limpios los alimentos? Si vemos cómo terminamos los versículos anteriores del capítulo 6, dice: cuando estaban en Genezaret ya, a donde lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, los llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en la plaza y les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos, quedaban limpios. ¿Quién es este Jesús que está haciendo limpios a los enfermos? Que estaba sanando. ¿Quién es este Jesús que está declarando lo impuro puro? ¿Quién? Dice en Hebreos 9, 13 al 15. Recordamos que todo lo anterior en el antiguo pacto era una sombra
de lo que Jesús iba a venir a hacer. Declarar limpios ciertas cosas. Venía a purificar, venía a restaurar, venía a reconciliar aquello que estaba corrompido, que estaba alejado de Dios, que estaba en desorden. Dice Hebreos 9, 13 al 15. La sangre de machos cabríos y toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Eso es lo que hacían los rituales en el antiguo pacto. Purificaba por fuera, pero era una sombra, algo que era una manera figurativa de algo mejor que iba a venir. Versículo 14. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha delante de Dios. Es decir, Jesús, aquel que es santo, que es limpio, que es puro, vino a este mundo para que el impuro que lo tocaba, en este versículo que hemos leído, cuando querían tocar su manto, ¿era para que Jesús quede impuro o para que la persona quede pura? Era al revés, era para que la persona pueda ser purificada, pueda ser sanada. Los alimentos, declarados los alimentos limpios. Él se ofreció sin mancha. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. ¿Cuáles eran esas obras que conducen a la muerte? Versículo 21, porque adentro del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad y muchas cosas más que hay en nuestro corazón. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. La paga del pecado es la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, la salvación, ahora que Él ha muerto para librarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. En la historia que acabamos de ver, Jesús muestra a los fariseos, a todos los que les rodean, a los discípulos y a nosotros, de que somos hipócritas, que tenemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma corrompida. Pero nos deja saber que Él vino con una misión: poder hacer puros esos corazones impuros. No por nuestros méritos, no porque nosotros hagamos obras de justicia, buenas obras para ganarnos esa salvación. Nosotros no hacemos nada, lo cual Él está haciendo todo para librarnos de las transgresiones que tenemos en nuestras vidas, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Esa es la manera que Dios quiere que podamos adorar, presentarnos delante de Él. No por nuestros méritos, como le explicaba a los niños. Es confiar y tener fe en Jesús, lo que Él ya hizo. Cada día recordar lo que Él hizo. Y no por mis fuerzas, sino por lo que Él hizo. Vivir continuamente arraigado a sus promesas. En resumen, Jesús toma todos nuestros males y en la cruz nos declara limpios
delante del Padre. Como los niños, ¿qué es creer y tener fe en Jesucristo? Es aceptar, reconocer ese primer paso, que no está en mi mano el salvarme por mí mismo. Puedo tener el paracaídas, pero si no confío en él, no sé cómo funciona, no tiro de la cuerda para que se abra, porque está ahí, lo conozco, pero no lo utilizo, no confío, pues de nada va a valer, porque no voy a poder salvarme, porque no estoy confiando en quien ya ha dado la salvación. Es confiar en Cristo para salvación. No es confiar en Cristo para tener mi ofrenda corbán y tenerla aquí. No es para tener prosperidad, no es para tener salud, no es para tener una familia perfecta. Es para salvación. Y en respuesta a nuestras vidas se van a ver reflejadas lo que Dios ha hecho en nosotros. El problema es interno. Voy a dejar ciertas consideraciones. Jesús confronta la religión vacía que hoy podríamos tener, que hoy podríamos ver también, y propone una espiritualidad centrada en el corazón. La espiritualidad no es tener ciertos requisitos que cumplir a diario. Leer mi Biblia, orar, hacer caridad, tratar bien a mi esposa, a mis hijos. Eso es secundario. Eso es una respuesta de lo que vamos a hacer si realmente estamos confiando de todo corazón lo que Jesús ya hizo. Lo siguiente, la contaminación espiritual no proviene de lo externo, sino de lo interno. ¿Cuántas iglesias hemos visto divididas, separadas por tradiciones humanas, por cuestiones secundarias al Evangelio? Una cosa son doctrinas que podemos tener para predicar y en defensa del Evangelio. Y otras cosas es, no quiero sillas rojas, quiero sillas azules. Entonces, cosas que tal vez la tradición ha hecho que personas puedan mostrar lo que internamente tienen en su corazón. La contaminación espiritual no proviene de lo externo. Nada de lo que comamos, nada de lo que hagamos, como vistamos, contamina nuestra alma, sino que eso va a reflejar cuán mal estamos dentro en nuestros actos, de cómo estamos respondiendo. Es lo visible de lo que hay dentro. Y lo tercero, el Evangelio transforma desde adentro hacia afuera. No es lo contrario. Yo no tengo que hacer ciertas cosas para purificarme externamente si ese cambio no empieza por aquí dentro, en tu relación más íntima con Cristo, tu dependencia de Cristo, tu confianza y tu fe en lo que Cristo ya hizo por ti. Cambio interno para que luego eso pueda florecer y se pueda manifestar externamente. Voy a leer nuevamente el resumen. Jesús toma todos nuestros males y en la cruz nos declara limpios delante del Padre. Dejemos a un lado la hipocresía, dejemos de lado aquello que creemos que nos justifica delante de Dios, que no sea Cristo. Dejemos de lado el yo para que Cristo pueda crecer más en nosotros. Oramos y participamos de la cena del Señor. Padre amado,
queremos agradecerte en esta tarde porque podemos ver en tu palabra cuán contaminados, cuán corrompidos somos, estamos y andamos. Reconocemos que no hay nada en nosotros, no tenemos la capacidad por nuestros propios medios de poder presentarnos delante de ti, solamente por lo que tú has hecho. Solo un justo, solo un sacrificio de un justo que se ha presentado y ha tomado nuestro lugar, nos ha hecho santos delante de ti. Agradecidos estamos por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia, al derramar tu sangre, al entregar tu cuerpo, el cual hoy vamos a recordar y participar. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.